la clase anterior. ¿Les parece bien? Entonces, a ver, nada más permítanme compartir de una vez la pantalla. Está bien, sí. Ok, entonces, a ver, ya estoy presentando. Ok, sí, ¿ya se ve, muchachos? ¿Alguien ya puede confirmarme si ya se ve? Confirmo. Ok, muy bien. Por cierto, Alberto, ¿sí pudiste resolver el 5? No sé si ayer lo vieron con Jama. Sí, bueno, Jama dijo lo mismo que usted, que se ve muy inocente el problema, pero que así por definición no está tan evidente. Ajá. Después otro compañero hizo la observación de que esa función era el cociente de dos funciones continuas, de la función coseno, bueno, la función imaginaria, la parte imaginaria de la función, que sería el R seno de teta, sobre la R, y hizo la observación de que esas dos funciones son continuas, porque R siempre es distinto de cero, y entonces por el teorema del cociente de continuos, pues es continuo. A ver, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? A ver, entonces, a ver, déjenme compartirles aquí. A ver, en un pequeño espacio aquí donde tengamos, ¿no? A ver, aquí si quieren. A ver, entonces, era esta función, ¿no? Si no recuerdo mal. Era f de z definida de la siguiente forma, ¿no? A ver, vamos a... ¿Por qué no está jalando? A ver, denme un minutito. No lo he conectado. Ah, es que no lo he conectado. Perdón, entonces... Ok, listo. A ver, entonces ahora sí. Era esta función, ¿cierto? Era la función f de z definida como, si no recuerdo mal, seno de z, ¿cierto? No, perdón, seno de teta, donde z es igual Seno de teta, ajá. a r, e y teta, ¿no? Pero con esto distinto de cero, ¿verdad? Ajá. R, ajá. R Vamos distinto de cero. a ponerle así si quieren para que se entienda un poco mejor. ¿No? Entonces, a ver, era 0, ¿no? Si z es igual a 0. Y seno de teta, ¿no? Si Ajá. en cualquier otro caso, ¿no? Ah, bueno, no, esto sí estaba bien. Distinto de 0. ¿Ok? Entonces, dicen que f de z, ¿cómo se puede expresar? F de z. Entonces, era observar. Que f de z, ¿cómo lo podían escribir? Perdón. ¿Cómo lo podían escribir? Ajá. Como la parte, bueno, lo que entendí, que esa función era igual a la parte imaginaria de R y teta. Ajá. Sobre R, sobre el módulo. O sea, r, e y teta dividido entre r.
Ah, pero aquí parte imaginaria. La parte imaginaria de eso. Sí. Ajá. Entonces la parte imaginaria. Bueno, de hecho la podemos expresar así, ¿no? Sin complicarnos tanto en la notación. La parte imaginaria de z entre el módulo de z, ¿verdad? ¿Así? Ok. Bueno, pues en realidad no lo había pensado, pero pues sí, ¿verdad? La parte imaginaria es una función continua. Probamos que el módulo es una función Ajá, entonces, continua. bueno. Ok. Sí. Sí, Y dime, pues perdón. salía ya muy directo, muy argumentado con palabras. Entonces, pero Hamann nos dijo justamente que nos daba un punto extra. Bueno, que iba a pensar en darnos un punto extra si lográbamos probar la continuidad por definición. Entonces, porque sí sé que no es muy trivial acotar de alguna forma ese seno. Ok, ok. Sí, miren, es que en realidad, bueno, no sé esto, pues sí, suena bien, pero, ok, bueno, pues, porque en ese sentido entonces podríamos hacer esto, ¿no? Podríamos ponerlo como e y teta, menos e y, bueno, menos e a la menos i teta dividido, ¿no? Entre 2i, ¿no? ¿Sí estoy de acuerdo? Sí, sí, ¿no? Porque la parte imaginaria de un número complejo siempre es igual a z Ajá, menos sí, sí, z sí. conjugado dividido entre 2i, ¿no? Y lo mismo se Sí. aplica, ¿no? Ok, ok. Pues sí, son jóvenes y hacen lo que debe de hacerse, que es pensar el problema de forma más sencilla. Pues sí, nada más como reto, si quieren, pruébenlo ¿cómo se llama? Por definición. En realidad, no sé si les dijo esto Por Hama, definición. pero, ¿mande? No sé si les dijo esto Hama, pero en No, realidad, no, no. ¿perdón? Ah, ok. No sé si les dijo esto Hama, pero No, fíjense, no, no, no. lo que podemos hacer es esto, ¿no? Bueno, donde yo me quedé trabado es en esto. Digamos, si hacemos como una especie de dibujo del problema, tenemos algo así, ¿no? Si lo hacemos por definición, pues ya saben, ¿no? Queremos ver que para toda z, ¿no? En c menos el 0, y para toda epsilon mayor que 0, ¿no? Existe una delta mayor que 0, tal que si bueno, perdón, tal que si w está en c menos el 0, ¿no? Y z menos w es menor que delta, ¿no? Entonces, f de z menos f de w es menor que epsilon, ¿verdad? Lo cual es equivalente, ¿no? Lo cual es equivalente a decir que el seno, vamos a llamarle teta, menos el seno de, vamos a llamarle así, bueno, vamos a llamarle omega, ¿sí? Bueno, no porque va a confundir. Vamos a llamarle phi, el seno de phi es menor que epsilon, ¿no? Entonces, fíjense, si aprovecho esta bolita de aquí, de una vez para hacer como el dibujo, ¿no? Pues entonces como que lo que tenemos es esto, ¿no? Esta situación de aquí. Digamos, aquí está el centro de esta bola, que tiene el centro en Z, ¿no? Y entonces estamos tomando un W por aquí, por ejemplo. Bueno, lo voy a tomar por acá. Un W por aquí, ¿no? Y entonces si aquí está el plano complejo, digamos, si aquí está nuestro plano complejo, algo así. Entonces, pues aquí está, ¿no? De esta forma.
Entonces, este de aquí, ¿no? Lo podemos tomar como, o sea, este ángulo de aquí, lo podemos tomar como el valor absoluto de teta menos phi, ¿no? ¿Por qué? Porque pues no sabemos en realidad quién es mayor que quién. Entonces, lo podemos tomar como, ¿no? Lo podemos tomar como el valor absoluto. Y entonces, fíjense que algo que podemos hacer es, de la geometría, podemos hacer algo como esto, ¿no? Déjenlo. Fíjense, de la geometría podemos encontrar esta identidad. Fíjense. Entonces, de la geometría podemos encontrar que el valor absoluto de teta menos phi es menor que el arco seno de delta entre R0, donde R0 es este, fíjense. Vamos a ponerle a este como R0. Vamos a ponerle este, de así de como R, ¿no? Y entonces lo podemos hacer, ¿no? Esto es por geometría, ¿no? O sea, fíjense que en realidad ustedes pueden, ¿cómo se llama? Ustedes pueden tomar este segmentito de aquí, o sea, pueden tomar la perpendicular así, ¿no? Y entonces acotan, ¿no? Digamos, como este segmento de aquí es menor que el radio, que es delta, entonces por trigonometría pueden sacarlo, ¿no? Entonces, este radio de aquí es delta, entonces este segmento de aquí siempre va a ser menor que delta, utilizan la definición, ¿no? Del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no? Ah, bueno, de hecho lo podrían hacer así, ¿no? Mejor. Toman perdón. Toman así como R, ¿no? O si prefieren, pueden tomar, para que quede así como lo escribí, ¿no? Pueden tomar entonces la otra proyección, ¿no? Es decir, la proyección desde sí, bueno, toman la proyección de aquí a acá, ¿no? Entonces, a ver, toman la proyección de aquí a acá. Algo así, ¿no? Entonces, igual pueden encontrar una expresión de así, a lo mejor aquí va un 2, etcétera, ¿no? Pero pueden encontrar una expresión así. Y entonces, fíjense que lo que ustedes pueden observar es que lo que quieren acotar, es decir, el seno de teta menos el seno de W, es menor o igual, ¿no? Que 2 veces el valor absoluto del seno de teta menos W, así, ¿verdad? Entre 2. Esto es por trigonometría, ¿se acuerdan las fórmulas? Pero como es siempre, el seno siempre es menor que su argumento, pues esto es menor o igual, ¿no? Que el valor absoluto de teta menos W. Digo menos phi, perdón. Aquí es phi. ¿No? Entonces, donde yo ya no veo cómo avanzar, porque ya casi quedaría, ¿no? Si ustedes, porque ya aquí ya está indicada como la delta, ¿no? Fíjense, si ustedes toman una delta que involucre a esto de aquí, ¿no? Pero donde yo ya no sé cómo relacionarlo es con esto, con el R seno de teta menos R0 seno de phi, ¿sale? O sea, ya no sé cómo relacionar este con este con este, ¿sale? Ya no sé si siempre se cumple esta acotación, ¿no? Si este siempre es menor o igual, ¿no? Porque eso es no, perdón, si esto es de así, ¿no? Como esta es la parte imaginaria, ¿no? Entonces, esto de aquí, ¿no? Siempre es mayor, esto de aquí, el z menos z0, esto de aquí, siempre es mayor o igual que la diferencia de los senos, ¿no? Es decir, seno de teta menos seno de phi. Entonces, por ahí ya no sé cómo acotar esta diferencia de aquí, ¿sale? Pero bueno, por si se les ocurre, pues lo pueden pensar, ¿ok? Entonces, bueno, sí, con la observación que me dijeron está bien, pero si hacen lo que les pidió Jama, es decir, que lo hacen por definición, pues se llevan un punto, ¿sale? Me parece buen reto. Entonces, bueno, ahora sí, ya dicho eso, vamos a
precisar lo que les decía la vez pasada, ¿sale? La vez pasada estábamos tratando de demostrar esta forma un poco más débil del lema de Gursat, ¿no? Acuérdense, el lema de Gursat lo habían visto con Jama y les decía lo siguiente, les decía que si ustedes tenían A un subconjunto abierto de C, una función definida en A los complejos, de forma que es analítica y se toman un rectángulo cerrado contenido en A, entonces la integral sobre la frontera del rectángulo de la función f siempre les da 0. Pero podemos dar una versión más débil de este teorema, ¿no? Bueno, de este lema, pidiendo una condición que era como una condición más débil que la continuidad de la función, ¿se acuerdan? Es decir, esta de aquí, que si tomábamos las mismas hipótesis respecto a la función, pero ahora tomábamos un rectángulo cerrado contenido en A, cuando nosotros nos tomábamos un punto en su interior, si suponíamos que la función era continua en A menos ese, analítica en A menos ese punto, y satisfacía esta propiedad, que el límite cuando z tiende a z0 de f de z por z menos z0 es igual a 0, entonces se cumplía la misma identidad, ¿no? Esta dijimos que era como una condición, ¿cómo se llama? En ese sentido, es como una condición que involucra la continuidad de la función, ¿verdad? Entonces, fíjense que podemos dar esta versión más débil del lema de Gursat. Y por ahí nos habíamos quedado en la demostración de la siguiente forma. No sé si recuerdan más o menos cómo iba, pero la idea es la siguiente. Si ustedes tomaban el punto Z0 en el interior del rectángulo, ¿no? Dividían el rectángulo de tal forma que quedaran 9 subrectángulos donde solamente uno contuviera el punto Z0, ¿no? Y entonces, por el lema de Gursat que probaron con Jama, la integral sobre la frontera de todos estos rectángulos les iba a dar 0, y entonces la integral sobre la frontera del rectángulo original R estaba dada por el valor de la integral de la función f sobre la frontera del rectángulo que contiene al punto Z0, ¿verdad? Pero esa integral la podíamos acotar de la siguiente forma, no sé si lo recuerden. La podíamos acotar con este número de aquí. La podíamos acotar con estos productos que se guiaban de lo siguiente. Fíjense, como se cumplía esta propiedad de aquí, ¿no? Entonces, por la definición del límite, ¿no? Sabemos que para epsilon, que mañosamente lo habíamos hecho epsilon entre 8, ¿no? Por la identidad que les digo, existe una delta tal que si z menos z0 es mayor que 0 pero menor que delta, entonces el producto del módulo de f de z por el módulo de z menos z0 es menor que epsilon entre 8. Si despejamos z menos z0, nos queda que epsilon entre 8 por el módulo de z menos z0 es mayor que el módulo de f de z, ¿verdad? Y entonces, ahora sí, fíjense, elegíamos un cuadrado, ¿no? O sea, íbamos a elegir este cuadrado, además de la elección de que tuviera al punto Z0, lo íbamos a elegir de tal forma que su lado midiera delta, ¿verdad? Y de tal forma que para cualquier punto dentro de este rectángulo, la distancia a Z0 fuera menor que delta, ¿verdad? Y entonces ya podíamos encontrar esta acotación, fíjense, el módulo de la integral de la función f sobre la frontera del rectángulo original, es decir, del rectángulo R, iba a ser igual, ¿verdad? Aquí teníamos que poner que iba a ser igual al módulo de la integral sobre la frontera del rectángulo RZ. Esto es menor o igual por la propiedad que vimos de acotación, que la integral sobre la frontera de R0 de la función módulo de f de z respecto a la longitud de arco, ¿verdad? Como este f de z, como este módulo de f de z ya lo tenemos acotado, entonces esto de aquí lo podemos acotar por este número de acá, ¿verdad? Y entonces nada más me queda esta integral que no es otra cosa más que la longitud de la frontera del rectángulo R0, es decir, del perímetro del rectángulo, ¿verdad? Entonces el perímetro, acuérdense, ¿no? Si cada uno de estos vale delta, pues entonces todo esto vale 4 delta, y entonces al hacer las cuentas te queda que esta integral original era menor o igual que epsilon por delta dividido entre 2 por
el módulo de z menos z0. Y entonces ahora la idea, ¿no?, era deshacernos de este módulo de z0 menos z. ¿Cómo lo hacíamos? Y aquí es donde entramos en el conflicto, ¿verdad? Fíjense que yo les puse esto, que para toda z en el rectángulo R0 menos el punto Z0 se cumplía esta desigualdad. Pero eso no es cierto, ¿sale? Como bien lo observaron. En realidad solamente se cumple para los puntos en la frontera. Entonces aquí sí le tenemos que corregir eso. Entonces aquí le vamos a poner que para toda z en la frontera del rectángulo R0, entonces le vamos a poner así, en la frontera del rectángulo R0 se cumple esta desigualdad, se cumple que el módulo de Z0 menos Z es mayor o igual que delta, ¿verdad? Sobre 2. ¿Y eso por qué? Eso ya se ve fácil de la geometría, porque fíjense, cualquier punto que yo me tome, ¿no?, en la frontera de nuestro rectángulo R0, entonces recuerden, este es R0, ¿no? Cualquier punto Z que yo me tome en esta frontera, por ejemplo, este de aquí, no sé, este de aquí, ¿no?, pues siempre podemos construir un triángulo rectángulo, ¿verdad? ¿Qué triángulo rectángulo? Pues el que tiene como hipotenusa el segmento que une al centro del rectángulo, es decir, a Z0 con Z, y exactamente el punto medio del rectángulo con el punto Z0, es decir, con su centro. Y entonces, de este triángulo rectángulo, desde luego que este segmento de aquí es la hipotenusa, y entonces esa hipotenusa siempre es mayor que cualquiera de los dos catetos. En particular, que este cateto de aquí mide delta entre 2, ¿verdad? Entonces la hipotenusa siempre es mayor que delta entre 2. Pero ¿cuándo se da la igualdad? Pues cuando este z coincide precisamente con el punto medio de alguno de los lados, ¿están de acuerdo? Entonces siempre puedo garantizar que para cualquier z en la frontera, ¿no?, esta longitud siempre es mayor que delta entre 2. Eso es lo que nos había faltado. Entonces, con esto, ahora sí ya podemos utilizar esta desigualdad y entonces ya podemos acotar, ¿verdad? Entonces, es decir, si despejamos, nos queda que 1 entre z menos z0 es menor o igual que 2 entre delta, y por lo tanto, ¿verdad?, ya puedo acotar esto, ¿verdad? Ya puedo sustituir nuestro delta entre 2, ¿verdad? Lo puedo sustituir por nuestro 1 entre z menos z0, ¿no? Lo puedo sustituir por 2 entre delta, el delta se cancela, el 2 se cancela y ya nada más me queda epsilon, ¿sale? Entonces ese era el pequeño error que estábamos cometiendo la vez pasada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Más o menos se entendió? Entonces ya quedó precisado ese error, ¿sale? La idea era simplemente tomarnos los puntos en la frontera, porque finalmente estamos integrando sobre la frontera del rectángulo. ¿Ok? Entonces, bueno, ¿más o menos quedó claro la justificación y corrección de esta demostración, muchachos? Sí, Okay, quedó claro. perfecto. Entonces, ahora sí, fíjense, con como ya se pueden esperar, ¿verdad? Aquí lo volví a copiar, perdón. Como ya se pueden esperar, ¿no? Pues no solamente sirve para un punto dentro del interior del rectángulo. En realidad, si ustedes toman n puntos dentro del interior del rectángulo y formulan la misma hipótesis, pero para cada punto de los n en el rectángulo, pues se cumple la misma conclusión, ¿verdad? Es decir, que si toman A un subconjunto abierto de C, toman un R un rectángulo cerrado contenido en A, y ahora toman n puntos que los vamos a llamar Z1, Z2, así hasta Zn en el interior del rectángulo, y toman la función ahora analítica en A menos los n puntos, de tal forma que se satisface esta identidad para cada i, entonces se cumple la misma conclusión, ¿verdad? Es decir, que la integral sobre la frontera, ¿verdad?, es igual a 0. ¿Ok? Entonces nada más es por inducción, ¿no?
Y entonces, ahora lo que vamos a probar, ¿sale? Es el teorema que ya nos interesa, ¿no? Que es en realidad el teorema de Cauchy, ¿ok? Y del teorema de Cauchy, pues igual que como nosotros probamos diferentes versiones de el teorema de Gursat, pues vamos a formular diferentes, ¿cómo se llama? Vamos a formular diferentes pruebas, ¿no? Del teorema de Cauchy, ¿ok? Para el teorema de Cauchy, digamos como que los ingredientes, ¿no? Son el lema de Gursat y este otro teorema que está bastante interesante, ¿sale? Y que le podemos llamar el teorema local de la primitiva. Recuerden, como en realidad estamos haciendo las cosas sobre rectángulos, pero más adelante vamos a ver que en realidad eso de rectángulos, circunferencias y en general curvas cerradas son equivalentes en algún sentido. Y el sentido es que siempre puedo llevar una a otra bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces, o sea, siempre puedo deformar una curva en otra de tal forma que coincidan, ¿no? Bajo ciertas condiciones. Eso lo vamos a ver y va a ser como la forma más general de los teoremas que vamos a ver, ¿ok? Entonces, para esta versión, digamos que todavía es local el teorema de Cauchy, la base va a ser este teorema que le llamo teorema de la primitiva, ¿ok? Y entonces, lo que nos dice el teorema de la primitiva es lo siguiente. Nos dice precisamente que bajo ciertas condiciones existe una función cuya derivada, ¿no? Es exactamente la función con la que partimos, que es precisamente una primitiva. Pero a ver, de forma precisa lo que les dice es esto. Si ustedes toman A, un subconjunto de los números complejos abiertos, ¿no? Y toman una función analítica f, que esté definido de A los complejos, si ahora toman un rectángulo abierto que esté contenido en A, entonces existe un conjunto B contenido en A, ¿verdad? Que es una vecindad abierta de R. Eso lo que quiere decir es que R está contenido en el conjunto B, ¿sale? Entonces, o está contenido, digamos, en y de tal forma que esa función, bueno, existe este conjunto que es como una vecindad abierta del conjunto R y existe una función analítica f definida de B en los complejos, tal que f es la primitiva de la función f dentro de el conjunto B, ¿ok? Entonces, más o menos en términos de un dibujo tienen lo siguiente, ¿no? Tienen aquí un rectángulo, bueno, tienen su conjunto A, que es abierto. Entonces, digamos, imaginen que tienen esta situación. Supongan que tienen este conjunto abierto. Este es nuestro conjunto A. Ahí la función es analítica, ¿verdad? Y entonces ahora se toman un rectángulo abierto que esté contenido en el conjunto A, es decir, se toman un rectángulo, vamos a llamarle R, pero ahora este rectángulo R, ¿no? Que está contenido en A, bueno, a ver, no me salió tan contenido en A, entonces lo voy a dibujar un poquito más arriba. ¿No? Este es nuestro rectángulo R, que está contenido en el conjunto A, pero aquí sí lo estamos pidiendo abierto, ¿sale? Entonces lo voy a dibujar así. ¿Ok? Entonces, lo que les afirma el teorema, este teorema, es que siempre pueden encontrar un conjunto B que es una vecindad del rectángulo, es decir, es un conjunto abierto que contiene al rectángulo R, ¿ok? Entonces vamos a suponer que es este de aquí. ¿Ok? Vamos a suponer que es este de aquí y de tal forma que, este va a ser nuestro B, de tal forma que en ese conjunto la función f, que es una función analítica y que tenemos que definir, ¿verdad? Satisface que es la primitiva del conjunto, ¿ok? Entonces, más o menos sí se entiende la idea de este teorema.
Sí, ¿verdad? Más o menos queda como claro. Sí. Y entonces fíjense, ¿en qué sentido este es el teorema clave para demostrar Cauchy? Pues en el siguiente, fíjense, si ustedes quieren probar este teorema, que es el de Cauchy, ¿no? La prueba se basa, entonces, a ver, déjenme insertar diapositivas para poder escribir. Entonces, denme un momento. Ya no tengo hojas. Aquí están. Entonces, fíjense, si ustedes quieren demostrar el teorema de Cauchy, ¿no? La clave es precisamente tomar hacia aquí. Entonces, a ver, si ustedes quieren demostrar el teorema de Cauchy, la clave es tomar el teorema de la primitiva, ¿ok? Y entonces, a ver, antes de demostrar el teorema de la primitiva, vamos a ver por qué si nos sirve el teorema de Cauchy, el teorema, este teorema, el de la primitiva, para demostrar Cauchy, ¿sale? Entonces, fíjense, el teorema de Cauchy les dice lo siguiente: si ustedes tienen un disco abierto, ¿no? Entonces, si ustedes tienen un disco abierto, ¿ok? Y tienen una función f definida sobre el disco a los complejos de tal forma que es analítica, entonces la integral de la función f sobre cualquier trayectoria gamma, ¿ok? Que se quede contenida en el disco y que sea de clase C1 por partes, esa integral va a ser igual a 0, ¿sale? Entonces, digamos, si ustedes lo quieren ver como en términos de la geometría del problema, ¿no? Lo que ustedes están haciendo es esto. Ustedes tienen un disco donde está definida su función f. Lo voy a insertar. ¿No? Digamos, aquí tienen este disco D. Recuerden que el que sea un disco quiere decir que hay algún centro y un radio, ¿no? Entonces, pero a fines del problema no lo necesitamos tomar. Entonces, si tienen esta función f que está definida en el disco a los complejos y es analítica desde luego en D, ¿no? Entonces, lo que les dice es que cualquier curva que ustedes se tomen gamma cerrada, ¿no? Y que quede contenida en D, este es gamma, ¿no? Entonces, siempre, siempre la integral sobre la frontera de esa curva gamma, de la función f, siempre les va a dar 0. ¿Ok? Entonces, este es, digamos, como la condición de el teorema de Cauchy, ¿sale? Entonces, fíjense, aquí no debo de poner frontera, perdón. Lo importante de este teorema, ¿verdad? Es que fíjense que es para cualquier curva cerrada. Entonces, en particular, para un rectángulo, ¿no? O para una circunferencia dentro del disco, etcétera, ¿sale? Entonces, esta identidad, que es en teoría muy sencillita, pues sí es como un gran teorema, ¿ok? De hecho, tiene muchísimas aplicaciones, el teorema de Cauchy, lo que les decía la vez pasada, que parece como muy inocente, ¿no? Parece como muy inofensivo, pero en realidad tiene muchísimas aplicaciones y yo creo que es de los teoremas más, digamos, pesados que se ve en la carrera, al menos en este curso, desde luego, pero yo también diría que en la carrera, ¿sale? Y entonces fíjense que la demostración de este teorema es bastante sencilla si ustedes ocupan el, el teorema de la primitiva, ¿sale? Entonces, ¿por qué? Fíjense que por el teorema de la primitiva, ¿no? Entonces, fíjense cómo se satisface la condición del teorema de la primitiva, es decir, ustedes tienen siempre, a ver, este R en realidad siempre lo pueden sustituir por una circunferencia, ¿están de acuerdo? Entonces, da igual si aquí ustedes toman, lo estoy enunciando para un disco, pero lo mismo hubieran podido hacerlo, ¿no? Si ustedes se toman una función que esté definida en un conjunto abierto, ¿no? O sea, si ustedes igual se toman un conjunto abierto, dentro de él se toman un rectángulo, ¿ok? Entonces se toman un rectángulo.
Entonces, si ustedes toman un conjunto abierto, como siempre, pues vamos a llamarle A, ¿no? ¿No? Si ustedes toman un conjunto abierto A y toman un rectángulo abierto, que le vamos a llamar R, ¿no? Entonces, toman un rectángulo R, de tal forma que sea abierto, ¿no? Entonces, lo mismo se cumple si digamos, el subconjunto del plano donde están pidiendo esta curva gamma es un rectángulo o una circunferencia, ¿sale? Como son, digamos, formulaciones equivalentes, siempre lo trabajamos, digamos, yo lo voy a trabajar con el disco porque en la mayoría de los textos más adelante solo vamos a hacer, digamos, cosas sobre la circunferencia porque es más fácil trabajar en ellas, ¿ok? Es muy tedioso estar trabajando en rectángulos. Entonces, por eso, no sé por qué muchos lo formulan sobre rectángulos, pero en realidad siempre se puede formular en discos, ¿sale? Pero si ustedes toman cualquier curva gamma que se quede completamente contenida dentro del rectángulo, la misma conclusión se satisface, ¿ok? Entonces, podemos aplicar el teorema de la primitiva para la función f, ya sea que aquí tomemos, ¿no?, un rectángulo o un disco, ¿sale? Entonces, por eso aquí traje las dos formulaciones. Ya sea que tomemos un rectángulo o tomemos un disco, se vale el teorema de la primitiva, ¿sale? Entonces, fíjense que lo único que nos pide es que la función sea analítica en todo el conjunto abierto A. Entonces, en este caso, nuestro conjunto abierto A, pues es precisamente el disco, ¿ok? Entonces, por el teorema de la primitiva, ¿no?, por el teorema de la primitiva, ¿verdad? Pues existe, ¿verdad? Existe la función f definida del disco a los complejos, analítica, ¿verdad? Tal que f' de z es igual a f de z, ¿no?, para toda z en el disco. ¿Están de acuerdo? Pero nosotros vimos que por el segundo teorema fundamental del cálculo, el que una función tenga una primitiva en un conjunto abierto, ¿verdad?, eso equivalía a que la integral, ¿verdad?, sobre cualquier curva cerrada era igual a 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, por el segundo teorema fundamental del cálculo, segundo teorema fundamental del cálculo, ¿verdad? Entonces, lo anterior implica que, pues lo que queremos demostrar, que la integral sobre gamma de la función f de z, diferencial de z, es igual a 0, ¿verdad? Para cualquier trayectoria, para toda gamma de A, B, subconjunto de R al disco, ¿verdad? Trayectoria C1 por partes, ¿verdad? ¿No? Porque cuando nosotros tomamos el teorema fundamental del cálculo, acuérdense que es independiente de la trayectoria. Entonces eso nos da la generalidad de que sin importar cuál trayectoria yo me teme, siempre y cuando esté contenida en el disco, esta identidad se va a cumplir. Entonces fíjense que la prueba del teorema de Cauchy en realidad es una consecuencia de el teorema de la función de la primitiva, ¿ok? Y la demostración de Cauchy pues sale inmediato, ¿ok? Entonces aquí lo pueden formular, como les digo, ¿no?, para el caso de un disco, ¿ok? El teorema de Cauchy se puede formular para un disco, pero también lo pueden formular si la función está definida, ¿no?,
en un abierto, toman un rectángulo dentro del abierto y cualquier trayectoria que se quede dentro del rectángulo satisface esta misma identidad, o sea que la integral sobre esa trayectoria es 0. ¿Ok? Entonces el punto clave, ¿no? El punto clave es demostrar este teorema de aquí. ¿Ok? Entonces ese es como el punto clave, que hay que probar este teorema. ¿Sale? Y entonces si quieren, para ir como haciendo la prueba, ¿qué les parece si vamos dando la idea? ¿Ok? ¿Les parece bien? Entonces no creo terminar hoy la prueba, pero lo que sí podemos hacer es dar un bosquejo de lo que vamos a hacer. ¿Ok? Entonces fíjense, como les digo, el teorema de la primitiva se puede formular para un rectángulo, ¿no? O también se puede formular para un disco, ¿no? Entonces, el teorema de la primitiva para un disco nos diría lo siguiente. Si tomamos A, un subconjunto de C, un abierto y una función analítica definida en A, cuando nosotros tomamos cualquier disco abierto contenido en A, entonces existe esa función analítica F, ahora definida sobre el disco, tal que esa función F es primitiva de la función F minúscula. ¿Ok? Entonces vamos a demostrar este teorema, es decir, el caso para el disco. ¿Ok? Ya si ustedes quieren repetir la prueba para el rectángulo, pues también está bien. ¿Ok? Entonces, a ver, ahora sí, vamos a bosquejar la prueba, ¿sale? Como les digo, seguramente no me va a dar tiempo de terminarla, pero al menos sí me gustaría bosquejarla. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, a ver, demostración, ¿no? ¿Ok? Entonces, una vez más, ¿no? Solamente para fines del dibujo, voy a insertar, digamos, las condiciones del teorema que tenemos. Entonces, tenemos un disco que está contenido en un conjunto A. Entonces, a ver, déjenlo hago más grande. Aquí tenemos nuestro disco. ¿No? E imagínense que aquí tenemos nuestro conjunto A. Entonces, este de aquí es A. ¿Ok? Entonces, este es nuestro A. Y este va a ser nuestro disco. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. ¿Ok? Entonces, a ver, para ser lo más claro posible, lo traigo hasta escrito. ¿Ok? Entonces, fíjense, antes de escribirlo, voy a dar más o menos la idea, ¿sale? Entonces, me voy a fijar en un punto fijo dentro del disco. ¿Ok? Entonces, voy a tomarme... ok, entonces, a ver. Voy a tomarme, ok, un punto fijo dentro de nuestro disco. Entonces, a ver, vamos a llamarle Z0, ok. Y entonces, fíjense, aquí la idea va a ser definir una función, como en el caso del teorema fundamental del cálculo, la idea va a ser definir una función, ¿verdad? Que esté definida a partir de una trayectoria que una a Z0 con cualquier punto dentro del disco, ¿ok? Es decir, lo siguiente. Fíjense. Cuando yo me tomo cualquier punto Z, ¿ok? Dentro de este disco, ¿ok? Fíjense que como el disco, nadie tiene duda de que es conexo, ¿verdad? Entonces, en realidad es poligonalmente conexo. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo siempre puedo escoger una trayectoria, ¿verdad? C1 por partes, de tal forma que Z0 y Z estén unidas por esa trayectoria. Pero en realidad siempre la puedo elegir de la siguiente forma. Puedo elegirla como la siguiente trayectoria. Me voy a poner en Z0, ¿ok? Y voy a elegir un rectángulo que una a Z0 con Z, de esta forma, así. ¿Ok? Y esta de aquí le voy a llamar gamma de Z. ¿Ok? Pero también puedo tomar otra trayectoria, ¿verdad?
¿Qué otra trayectoria puedo tomar? Pues puedo tomar ahora la trayectoria que une los puntos así. Aquí arriba. ¿Ok? Entonces a esta, permítanme llamarle sigma de z. ¿Ok? Entonces fíjense, estas dos trayectorias en realidad se pueden definir, ¿cómo se llama? De forma clara. ¿Cómo las definimos? Las definimos de la siguiente forma. Entonces, a ver, vamos a primero tomar, ¿no? Sea Z0 en el disco fijo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, como D es conexo, bueno, D es conexo, ¿no? Entonces, en realidad, es poligonalmente conexo, ¿verdad? Es decir, siempre puedo unir a Z0 con Z a través de una unión finita de segmentos, todos paralelos al eje real o al eje imaginario. ¿Están de acuerdo? Es poligonalmente conexo. ¿Ok? Y entonces, por lo tanto, para toda Z que se quede en el disco, ¿ok? Vamos a ponerle, existe una trayectoria, vamos a ponerle así, gamma. Recuerden, como las trayectorias siempre las puedo definir del 0, 1, ¿verdad? Entonces siempre puedo definir la trayectoria definida en el 0, 1 a nuestro disco. Nuestro disco C, tal que, ¿ok? Bueno, aquí le voy a poner gamma sub z, entonces aquí le voy a poner tal que gamma sub z aplicado en el 0 sea igual a z0 y gamma sub z aplicado en el 1 sea igual a z. ¿Ok? Entonces, de hecho podemos hacer más, fíjense. De hecho, podemos hacer más. En realidad, podemos definir explícitamente a gamma sub z, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues de la siguiente forma, fíjense. Entonces voy a extraer este dibujo de aquí, ¿sale? Entonces tenemos aquí nuestro z0 y vamos a suponer que se escribe de esta forma, x0 más y veces y0, ¿ok? Y entonces por aquí tenemos nuestro punto z y vamos a suponer que se escribe como x más, ¿ok? Más y veces y, ¿ok? Entonces fíjense, si nosotros tomamos, ¿no? Bueno, supónganse que por aquí está nuestro eje real y nuestro eje imaginario, ¿no? Entonces, a ver. Por aquí está nuestro eje real, por aquí está nuestro eje imaginario, ¿ok? Entonces, fíjense, si nosotros tomamos este punto de aquí, bueno, a ver, perdón. Y este de aquí, fíjense que yo le puedo dar las siguientes coordenadas, no sé si estén de acuerdo conmigo. Como la y es la misma, ¿no? Entonces este punto tiene coordenada en y, es decir, su parte imaginaria es y0. Entonces sería y por y0 más, ¿cuál sería su coordenada en x? Pues su coordenada en x sería x. ¿Están de acuerdo? Y entonces, fíjense, en realidad, ¿verdad? Nosotros podemos hacerlo de la siguiente forma. Entonces, puedo ahora tomar esta trayectoria, ¿no? La trayectoria gamma de z,
como la siguiente trayectoria. Entonces podemos definir, sea gamma de z, definida del 0,1 al disco, definida como lo siguiente, fíjense, definida como gamma de z aplicado en t, ¿ok? De forma explícita es esto de aquí. A ver, ya la traigo calculada. A ver, denme un momento para... ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a definirla de la siguiente forma, ¿ok? Entonces, gamma de z va a estar definida de la siguiente forma. Aquí ya la traigo calculada. Dame un minutito. Aquí está, ¿ok? Fíjense, gamma de z va a ser lo siguiente. Es x0 más t veces x menos x0 más y veces y0, ¿verdad? Tal que t está en el 0,1. ¿Ok? Fíjense que esto de aquí parametriza este segmento. A ver si es cierto o no. Si t es igual a 0, ¿verdad? Pues este término de aquí se va y entonces me queda x0 más y veces y0, es decir, esto de aquí. Y si t es 1, ¿verdad? Si t es 1, pues este x0 con este x0 se simplifica y entonces nada más me queda x más y veces y0, que es este de aquí. ¿Ok? Entonces esto de aquí es la parametrización de este segmento de aquí. Y para parametrizar este otro segmento, es decir, el segmento que une a x más y veces y0 con z, lo podemos parametrizar de la siguiente forma. Entonces lo parametrizamos como x más y veces lo siguiente. Y0 más t menos 1, ¿verdad? Por y menos y0 con este t. Y fíjense, aquí algo que me habían dicho ustedes, aunque sí es cierto que siempre podemos definir, ¿verdad? La parametrización del 0 a 1, aquí en realidad nos va a convenir definirla del 0 al 2, ¿ok? De tal forma que gamma sub z de 0 sea z0 y gamma sub 0 de z sea z, ¿ok? Entonces, nos va a convenir definirla así, ¿sale? Simplemente para ver bien a bien cómo se está moviendo la parametrización, ¿ok? Entonces, aquí le vamos a poner de 1 a 2. Entonces, esta en realidad va a estar definida de 1 a 2, simplemente por convención, ¿sale? Aunque siempre la podemos definir del 0 al 1. Se complica, entonces mejor vamos a dejarla así. Y fíjense que en efecto, si t vale 1, ¿verdad? Este término de aquí se hace 0, y entonces me queda x más y veces y0, y si t vale 2, ¿no? Esto de aquí me queda 1, por lo tanto y0 menos y0 se hace 0, y entonces me queda x más y veces y. Entonces sí parametrizamos de esa forma a el segmento, ¿verdad? Es decir, gamma sub z parametriza a el segmento que une a z0, ¿no? Con x más y veces y0, unión, el segmento que va de x más y veces y0 a z. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí no hay ninguna duda, muchachos? No, va bastante bien. Ah, por ahí Nicolás, a ver si me pedía algo, ¿verdad? Me pedía que si la curva fuera cerrada, ¿verdad? ¿No lo puse en el enunciado? Ah, tienes toda la razón, Nico, sí. Entonces, a ver, esto de aquí, ¿verdad? Cualquier trayectoria cerrada, ¿verdad? Tienes toda la razón. Gracias, ¿sale? Cerrada
y de clase C1, ¿verdad? Okay, muy bien, sí. Si no, no se satisface. ¿Ok? Entonces, fíjense, muchachos, ya tenemos esta parametrización de esta trayectoria de aquí. ¿Ok? Ahora, fíjense, ¿cómo puedo garantizar, ¿no?, que la trayectoria se quede dentro del disco? Pues lo puedo garantizar, ¿verdad? Si en vez de tomarme, digamos, una circunferencia, este disco D, ¿no?, en realidad tomo una, ¿cómo se llama? Bueno, o sea, siempre lo puedo hacer suficientemente pequeño de tal forma que se quede dentro del disco, ¿están de acuerdo? Entonces, en ese sentido no hay ningún problema. Siempre lo puedo hacer, ¿están de acuerdo? Entonces, ahora fíjense, la idea siguiente es definir otra trayectoria que una a Z0 con Z. Y es clara cuál va a ser, ¿verdad? Ahora la trayectoria que me voy a tomar es esta de aquí. Nada más para ponerlo con color, lo voy a diferenciar. Esta trayectoria de aquí. ¿Ok? Y esta trayectoria, fíjense que va a unir los siguientes puntos. Como aquí la X es fija, es decir, aquí está nuestra X0, ¿verdad? Y aquí está nuestra Y0, ¿ok? Entonces, fíjense que como aquí es fija, ¿no? Aquí tenemos el valor de X0 más Y veces Y. ¿Están de acuerdo? Eso es simplemente porque la altura de aquí es, pues, Y, ¿no? O sea, es decir, si quieren lo hago más grande para que se vea explícitamente quién es. Bueno, no, creo que no es necesario. ¿Ok? Entonces, así nada más lo hago como... ¿Ok? Y pues ahora, desde luego, vamos a definir esta trayectoria. Entonces, no la voy a definir explícitamente porque ya me come el tiempo, pero fíjense cuál va a ser la idea, ¿ok? La idea es la siguiente. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos trayectorias. Y si las juntamos, bueno, si las orientamos en este sentido, de tal forma que me quede la trayectoria cerrada, así, ¿verdad? Así. Desde luego, la trayectoria sigma de z original, esta de aquí, está orientada de forma en este sentido. Pero entonces cuando, a ver si yo me tomo sigma de z como esta en morado, cuando yo me tomo su negativo, es decir, menos sigma de z, entonces fíjense que gamma de z más, o bueno, menos sigma de z es una trayectoria cerrada, ¿están de acuerdo? Y entonces f es una función analítica, ¿no? En el interior de, bueno, f es una función analítica en el disco y tengo una trayectoria cerrada. Entonces, ¿qué nos dice el lema de Gursat? Pues el lema de Gursat nos dice que la integral sobre la frontera de este rectángulo es 0. ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense, nada más lo voy a poner así para que ya mañana concluyamos bien la demostración y escribamos bien las cuentas, ¿sale? Entonces, fíjense, análogamente, se define sigma de z, ¿sale? Y entonces aquí está la observación, ¿sale? Entonces, observación. ¿Ok? Entonces, por el lema de Gursat, ¿verdad? El que probó Hama, entonces por el lema de Gursat, ¿ok? El que probó Hama, ¿no? ¿Ok? Fíjense, la integral sobre la trayectoria gamma de z menos, ¿verdad? Sigma de z, ¿no? Pues esto de la función f, pues esto por el lema de Gursat, esto me da 0. Pero esto no es otra cosa más que la integral sobre gamma de z de la función f, ¿verdad? Menos la integral sobre sigma de z de la función f, lo cual implica que la integral sobre gamma de z de la función f es igual a la integral sobre la trayectoria sigma de z de la función f. ¿Ok? Y entonces ahora sí, fíjense, yo puedo tomar cualquiera de estas dos funciones, digo cualquiera de estas dos integrales,
y resulta ser que cuando tomo una trayectoria voy a poder probar una afirmación para la función f mayúscula, que todavía no la definimos, ¿verdad? Y cuando tome la otra trayectoria voy a poder probar otra igualdad para la función f mayúscula. Es decir, con una y otra voy a encontrar las ecuaciones de Cauchy-Riemann para probar la analicidad de la función f. ¿Sale? Entonces, ¿cómo definimos f? Pues ya creo que para todos es claro, ¿no? Y entonces la función que vamos a tomar, ¿no? Es la siguiente. Entonces sea, ¿ok? F definida del disco a los complejos, definida como f de z igual a la integral sobre gamma de z de la función f. ¿Sale? Y entonces lo que vamos a demostrar es esto. Entonces ya con esto ya termino, ¿sale? Entonces por demostrar que la parcial de f con respecto a x no es otra cosa más que y veces f de z y la parcial de f respecto a y no es otra cosa más que f de z. ¿Ok? Lo cual implica que f de z, que la derivada, perdón, evaluada en z es igual a f de z. ¿Sale? Entonces esto es lo que vamos a probar. Con la primera trayectoria vamos a probar esta identidad y con la segunda trayectoria vamos a probar esta identidad. Y eso ya nos va a permitir concluir que la función f es analítica. ¿Ok? ¿Más o menos? Sí, se entiende la idea. Ok. Entonces todo esto ya lo detallamos el día de mañana. ¿Les parece bien? Great, sí, está bien, sí. Ok. Bueno, muchachos, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí por el día de hoy y continuamos el día de mañana. ¿Ok? Muchas gracias por conectarse y nos vemos mañana. ¿Ok? Vale, muchas gracias, hasta Bueno, mañana. cuídense, muchachos. Hasta luego.